7:03 de la mañana. A esta hora vamos a hablar de economía y acabo de comentar que el gran titular de 2001 dice: las etiquetas de precios en bolívares pasan a la historia. Está conmigo Leonardo Buniac, economista, magíster en economía internacional, especialista en finanzas internacionales, consultor en planificación estratégica y calificador de riesgo bancario. Leonardo, siempre es un gusto tenerte, ya te veo. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Eduardo. Un placer siempre y un saludo a esos millones de seguidores de Radio Escucha que siempre están contigo todas las mañanas. Gracias, Leonardo. Mira, en medio de lo que estamos viviendo, en la desorientación, en la búsqueda, ¿acaso espontáneamente está surgiendo un nuevo modelo, un nuevo orden económico en Venezuela? Es algo que tú vienes incluso analizando públicamente a través de actividades. Sí, mira, chico, básicamente lo que se trata es que dada la vertiginosa caída en los ingresos petroleros, ya sabemos que no es como consecuencia de los precios del petróleo, sino como consecuencia de una caída brutal en los niveles de producción. Algunas personas de manera odiosa, quizás antipática, hacen comparaciones históricas de todo tipo. Por ejemplo, si lo ves a nivel de la producción per cápita, estamos más o menos ya en 1927. Si es la producción bruta de crudo, que está más o menos en 500.000 barriles, estamos en la época de López Contreras, por allá en 1935, 37. En fin, hay comparaciones que pueden ser bastante antipáticas, pero la realidad es que Venezuela ha llegado a su mínimo histórico en producción petrolera. Venezuela ya prácticamente no se puede llamar una economía petrolera. Frente a la caída vertiginosa del ingreso petrolero, del ingreso fiscal petrolero y, por supuesto, la capacidad del Estado para producir ingresos, ha comenzado a ocurrir algo muy interesante en Venezuela, que es que el Estado empresario literalmente, Eduardo, desapareció. ¿Y qué significa esto? Que comenzamos a participar en una especie de privatización de lo público. En otras palabras, no es que se privatizan las empresas, es que roles fundamentales del Estado venezolano comienzan a ser cedidos al sector privado de la economía, comienza a cederse cada vez más espacio al sector privado. El Estado, desde el punto de vista policial, militar, desde el punto de vista del Estado represivo, es un Estado sumamente poderoso, enorme en Venezuela, pero desde el punto de vista de su capacidad de incidir en la cosa económica, de incidir en la actividad económica, de incidir en devolverle a Venezuela la senda del crecimiento económico, el Estado venezolano se ha reducido a nada. De hecho, a pesar que el Banco Central de Venezuela continúa financiando de manera inorgánica, vamos a decirlo de esta manera, el crecimiento del gasto público, a pesar de que el Estado continúa acudiendo al triste expediente de utilizar el Banco Central como mecanismo de financiamiento monetario de la expansión fiscal, del financiamiento de su déficit fiscal. A pesar de ello, el gasto público hoy no representa más del 5% del PIB. O sea, significa esto que el Estado venezolano también ha sido pulverizado por el proceso de hiperinflación, del cual de alguna manera el propio Banco Central es el gran responsable a continuar con su financiamiento monetario. Significa esto que ya el Estado venezolano no tiene capacidad para gastar, para incidir en el bienestar de los venezolanos, y por eso vemos el estado de la infraestructura país, sector eléctrico, agua, autopista, capacidad instalada de las empresas públicas del Estado, capacidad de refinación de la industria petroquímica, capacidad de producción de la industria petrolera. Vemos un deterioro muy importante donde de alguna manera comienza una suerte de cesión de lo público a lo privado. Si Eduardo Rodríguez requiere agua potable, pues la sugerencia es que en su edificio habrá un pozo de agua potable y saque agua del subsuelo. Si requiere electricidad, pues cómprase una planta eléctrica. Si requiere asistencia de salud, puedes ir a una clínica privada y comprar un seguro internacional o un seguro nacional y con ello resolver tus problemas. Si requiere seguridad, Eduardo, contrata indudablemente a una compañía de vigilancia o vigilancia privada. Si requieres transporte para tus empleados y los tiene, contrata transporte para tus empleados, porque yo como Estado no te puedo proporcionar nada de ello, porque mi capacidad presupuestaria, mi capacidad económica para incidir
indudablemente en la actividad económica ha sido cero. Si requieres una vacuna para COVID, pues ve cómo resuelves el problema. Trata de hacer algo que llaman ahora turismo de vacuna. Y te vas para Estados Unidos, te vas a República Dominicana, te vas a España, te vas a un sitio a ponerte la vacuna porque tampoco la puedo adquirir. Entonces, hay una realidad que frente a la caída, frente a esa cesión de lo público a lo privado, y no hablo de privatización como lo conocemos en los términos corrientes, sino una suerte del Estado venezolano cede su función, bueno, de alguna manera comienza a surgir entonces un nuevo modelo. El tema está en que algunos han definido este modelo como una suerte de modelo chino o modelo ruso, y ahí es donde hay ciertas matices, donde hay ciertas diferencias que hay que explicar. Porque, mira, yo me he quedado, como estoy seguro los televidentes, los radioyentes, la gente que desde todo el planeta nos sigue por internet, me he quedado absorto escuchándote por tu gran responsabilidad, por tu precisión de cirujano, por la cantidad de titulares que abundan en tu discurso, porque tú estás desarrollando un informe además de una gran inclusión porque se entiende. Llamas al pan pan, al vino vino con una gran responsabilidad. ¿Por qué esto no se puede comparar con el modelo ruso o el modelo chino? Y te pregunto, en esta suerte de transición espontánea que tú vas describiendo, forzada por las circunstancias, porque al gobierno evidentemente no le conviene saberse sin poder económico, ¿el país puede ir a un proceso de recuperación? Fíjate, es muy interesante porque hace un par de días comentábamos lo que ocurre en Colombia. En este momento el presidente Duque inicia un proceso tremendo, una reforma fiscal sumamente ambiciosa para devolver a la economía colombiana su capacidad de influencia de los confinamientos, de la cuarentena derivada a COVID-19, a ese objetivo de aplanar la curva de contagio. Colombia obviamente experimentó una contracción muy importante de su actividad económica en el año 2020, estimada más o menos en 6,8%, pero América Latina se contrajo en promedio 9%. El planeta se contrajo aproximadamente casi 5 puntos. Estados Unidos se contrajo 3,5, pero 32 en la segunda parte del año 2020, que no tiene precedentes históricos. El planeta experimentó una contracción en su actividad económica, obviamente porque la economía, como tú bien sabes, fue cerrada, fue combinada, el aislamiento produjo como consecuencia shock de oferta, shock de demanda, es decir, la economía se contrajo globalmente y se perdieron casi 9,3 trillones de dólares en creación de riqueza a nivel global como consecuencia de COVID. Significa eso que en la medida que tú como gobierno, Eduardo, quieres aplanar la curva de contagio, quieres evitar que el contagio supere el umbral del sistema de salud pública, tú debes confinar la economía, pero también tienes que estar consciente que confinar la economía significa definitivamente cerrar a las empresas que no produzcan, que no vendan, que no cobren, que no honren obligaciones contractuales con sus proveedores, con la banca, por ejemplo, y esto produce una contracción económica sin precedentes. Por lo tanto, tú como gobierno en esa medida sabes que debes gozar de la holgura fiscal, de la holgura económica, de la capacidad fiscal para atenuar los impactos de la crisis con políticas aliviadoras, con políticas anticíclicas que alivien el impacto de la recesión, que es lo que han hecho la mayoría de los gobiernos del mundo, que es lo que está haciendo en este momento el gobierno de Colombia. Inyectar ingente cantidad de recursos con programas de estímulo fiscales para rescatar a las empresas, para rescatar a la familia colombiana, para rescatar los sectores clave de la economía y devolverle a la economía la capacidad de crecimiento. Pero para eso requiere recursos que provienen del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del BID, de la Corporación de Bienes y Fomento, o recursos que provienen de tus propias reservas internacionales. El problema es que Venezuela queda al final de la cola, porque lamentablemente iniciamos diciendo que cesión de lo público a lo privado, porque no tiene ninguna capacidad económica del gobierno de Venezuela para poder, de alguna manera, aliviar esto, ni siquiera, por supuesto, comprar una vacuna. Entonces, la gran pregunta es, ¿puede Venezuela regresar a la senda del crecimiento económico? Eso se responde revisando la estadística del Fondo Monetario, las proyecciones que hace una semana atrás hacía el Fondo Monetario, donde la economía venezolana se va a contraer este año posiblemente un 10%. Eso puede ser un poco menos, un poco más, pero como tú bien sabes, ya arrastramos una contracción de 75% en el nivel de actividad económica en el país.
Estamos hablando de 6 años consecutivos de contracción en el nivel de actividad económica, 24 trimestres de recesión y de contracción económica realmente agravada. Sin embargo, comentabas al principio de tu exposición y te escuchaba claramente hablar del nivel de precio de la economía, porque el Banco Central nos sorprendió a todos, absolutamente a todos, el día de ayer, cuando publica cifras de inflación por primera vez en varios años, donde la inflación anualizada de Venezuela sigue estando en 3.000%, dicho oficialmente por el propio Banco Central de Venezuela, lo que significa que Venezuela continúa en hiperinflación y tenemos la hiperinflación más longeva del planeta. Frente a esto, la pregunta es qué va a pasar con Venezuela y cómo Venezuela puede recuperar la senda del crecimiento. No hay otra forma que a través de la inversión. Inversión bruta fija, inversión privada que vaya de una manera a ampliar la capacidad productiva, a mejorar la infraestructura país, inversión en tecnología, en equipo, inversión en nuevas formas de hacer las cosas. Y la gran pregunta es, ¿de dónde va a venir esa inversión? ¿De dónde, de qué parte del hemisferio occidental o oriental va a venir? Y esto, Eduardo, inmediatamente entra en conflicto con una gran pregunta. ¿Se van a levantar o no se van a levantar las sanciones? Porque tú lo acabas de decir claramente, el gobierno de Nicolás Maduro, obligado por la propia crisis económica, comienza una suerte en Venezuela de flexibilización, de apertura parcial de la economía. Nos guste el estilo, nos guste cómo lo está haciendo, esa es otra discusión. Hay cosas que se pueden cuestionar claramente, pero sí hay en Venezuela muy claramente un proceso de flexibilización de algunas actividades económicas. Hemos observado la flexibilización Leonardo, del tipo de cambio. Leonardo, hay algo muy malo en las entrevistas contigo, y es que uno sufre para darle final forzado por el reloj. Cuánto lamento no poder seguir escuchándote. Te prometo que pronto volveremos a conversar porque estás detallando una visión de geopolítica 360 grados. Yo por favor no quiero despedirte sin que nos hables de tus actividades accesibles a través de la vía online, todo lo que vienes haciendo para proveer a la gente, a los interesados, de esta visión tan profunda. ¿Qué nos podrías decir brevemente porque estoy pasado de tiempo? No, rapidito, hoy en la tarde a las 5 tenemos algo muy bonito que es un seminario para periodistas, para comunicadores sociales totalmente gratuito. Hoy vamos a hablar del sur económico de Venezuela y la semana que viene estaremos hablando nosotros exactamente de la nueva forma de hacer banca, de dolarización de cuentas en dólares, de un nuevo modelo que surge en Venezuela y bueno, está abierto para todos los comunicadores sociales, periodistas, locutores, todas aquellas personas que están allí pendientes de permanentemente influir, de decir la verdad, de comunicar información útil para la toma de decisiones. Eso será hoy a las 5 de la tarde. Pueden registrarse a través de nuestro Instagram, globalmap.lb, o en nuestra página web, www.camesr.com, o mi Twitter, lbuniac. Con todo el gusto del mundo los esperamos. Excelente. Y además gratuito, Leonardo, ¿correcto? Dirigido a comunicadores sociales, tiene Qué que ser bueno, gratuito, qué bueno. porque es para informar y para formar. Y los comunicadores lo agradecemos porque tenemos que procurar orientarnos ante la responsabilidad de nuestro rol. Leonardo, se te quiere mucho. Saludos, un abrazo, hasta pronto. Igualmente, Eduardo, gracias por todo. Leonardo Buniac, qué interesante, señores. Estoy seguro que todos ustedes han quedado reflexivos y procesando esa gran cantidad de información que de manera tan coherente ha expuesto Leonardo Buniac. Volveremos.